Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un gusto parlante y en esta ocasión vamos a continuar con estos vídeos de introducción a Hegel. Estamos en la tercera parte. Lo primero que tengo que decir es que he suprimido la música porque el otro día lo subí y me saltó el copy. Y bueno, pues como no quiero tener problemas a priori con el copy, que los tendré, obviamente, por el tema de los textos, pero bueno, es algo que ya asumo. Y, en fin, es que sin texto no hay filosofía, entonces es un poco absurdo solo dedicarnos a la oralidad, que es a lo que se dedican los poetas, ¿no? Bien, bueno, después de este preludio breve, vamos con lo que nos toca hoy. Bien, estuvimos hablando un poquito de la ontología hegeliana. Vamos a intentar introducirnos o a tratar de ver cómo se introduce la ontología hegeliana, la cuestión del ser en Hegel, con la política, ¿no? Porque Hegel se va a preocupar mucho de la cuestión de la separación o de cómo el individuo queda desgajado de la universalidad como fruto de la atomización social producida por la aparición y institucionalización de la propiedad privada en la Ilustración, ¿no? En la aparición del capitalismo. Es decir, cómo el individuo queda separado de su comunidad. Esto tiene unas consecuencias antropológicas muy graves, como son la privatización de la experiencia, la privatización de la novedad, de la negación, del cambio y de la muerte. Y justamente esto es lo que quiere trabajar Hegel, ¿no? La cuestión de la falta de una relación íntima o, vamos a decirlo así, natural con la muerte. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con Hegel, hay una falta de aceptación de la muerte. Ya vimos que la muerte o el no ser formaba parte del proceso del devenir, ¿no? Como el ser se va transformando en no ser, y esto es justamente la rueda del devenir, la rueda del samsara que dicen los hindúes, ¿no? Bien. Por lo tanto, la cuestión que va a elaborar o tratar de dar una solución Hegel es la cuestión de la tarea de tratar de reconciliarnos con la muerte y de tal manera reconciliarnos con lo universal, entendiendo lo universal o la totalidad como el devenir, es decir, como esa sucesión de vida y muerte que se va sucediendo en la historia humana. Por lo tanto, lo que se trata es de aceptar el cambio, ¿no? Aceptar o comprender o asumir la experiencia y el dinamismo del ser, ante el dinamismo del devenir, justamente. Se trata de pensar la vida para reconciliarse con ella. Del mismo modo que nos reconciliaremos con la muerte, pues tendremos una nueva manera de reconciliarnos con la vida. Por lo tanto, se trata de religar la vida y la muerte. Ya se sabe que la palabra etimológicamente de religión es una cuestión muy discutida porque es una interpretación, pero la religión tiene que ver con la religación humana, es decir, con la manera que tienen los seres humanos de relacionarse unos con otros. Y la manera que tienen de relacionarse unos con otros, de religarse, de ajuntarse, más allá de la familia, más allá de los amigos, es decir, a través de sociedades mucho más abultadas, mucho más con una gran cantidad de individuos, es a través de la religión. La religión es el pegamento que permite mantener grandes cantidades de población cohesionada de acuerdo a un mismo fin. Puede ser divino o puede ser una religión sin Dios, como la budista, pero bueno, la religión budista no encaja muy bien porque es una religión más bien individualista y demás, pero bueno, se entiende. Para Hegel, la mayor enfermedad de la sociedad, por lo tanto, es la privatización de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es individual o privada, ¿no? Es decir, muero yo o muere el árbol, pero no morimos en general, no hay una especie de
hecatombe nuclear en la que muramos todos, de momento, de momento. Pero, de acuerdo con la filosofía ilustrada, insisto, la muerte es individual y o privada. Pero además la muerte es universal, en la medida en que la muerte no es de nadie. Siguiendo un poco a Epicuro, cuando yo muero ya no soy yo, y cuando yo soy yo estoy vivo, pues la muerte no me afecta. Entonces, de algún modo, la muerte no pertenece o no es asumible por nadie, ¿no? También siguiendo a Platón, con la idea de que el alma se desgaja del cuerpo una vez que el cuerpo muere, porque no puede permanecer allí donde no... ahí donde es su contrario, porque el alma es justamente la vida, y la vida no puede permanecer en la muerte, ¿no? Entonces, la muerte no es de nadie porque es parte de la vida. Y esto es la tarea que va a tratar de desentrañar en la fenomenología del espíritu, de cómo el espíritu va muriendo, pero a su vez va resurgiendo de sus cenizas como algo nuevo, a través de la dialéctica. Ya veremos a ver la dialéctica en Hegel. Tengo un vídeo dedicado a la dialéctica en Hegel, pero ya de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es una obra posterior. De momento nos estamos manteniendo todavía en el apartado de la fenomenología. Entonces, en resumidas cuentas, el cambio y la negación forman parte de nuestro propio ser, de nuestra propia finitud constitutiva, ¿no? De ese cambio que somos, de esa negatividad que de algún modo está potencialmente inscrita en nuestro propio ser. Bien, entonces llegamos a la conclusión, de acuerdo con lo dicho, de que pensar la vida, o pensando la vida, nos damos cuenta de que tenemos que pensar la muerte también, de algún modo, ¿no? Bien. Entonces, vamos a dar una serie de presupuestos de la filosofía hegeliana. Vamos a ir en orden y vamos a ir despacito. Y una vez finalicemos estos presupuestos hegelianos, pues daremos por finalizado el vídeo, ¿no? Son presupuestos que nos permiten asumir o entender en qué consiste la determinación de la filosofía hegeliana, ¿no? Cómo se determina la filosofía hegeliana. Bien. En primer lugar, habría que decir que cualquier cosa, cualquier objeto o cualquier ser no queda agotado en su fin, sino que el objeto o la cosa o el ser se agota en su desarrollo, ¿vale? Digamos que la determinación del ser o la determinación de la cosa, lo que una cosa es, lo es porque hay que mirar toda su amplitud, toda su longitud de vida. No solo la finalidad, no solo el fin al que llega o al que tiende, sino ese proceso, ese camino que ha seguido para llegar a constituirse como lo que es, hasta su muerte, ¿no? Bien. Para comprender algo, hay que analizar su desarrollo. Es decir, que el desarrollo o el proceso es tan importante como su finalidad o su utilidad. ¿De acuerdo? Dado que para Hegel preguntarse únicamente por la finalidad de algo es superficial, ¿vale? Consiste en una cosa de superficialidad, sencillamente. Por ejemplo, para saber cómo era una persona, pues uno tiene que analizar su biografía, no solo los últimos años de su existencia, o no solo cómo se encuentra en ese momento, sino que habría que analizar todo el recorrido que ha seguido esa persona para llegar a ser lo que es y hacia dónde va a ir, ¿vale? Bien. En segundo lugar, habría que el presupuesto de la actual situación del espíritu, ¿vale? Es decir, que esto es una novedad que introduce la fenomenología del espíritu, que debe responder a la pregunta ¿dónde se sitúa o en qué posición está ahora el desarrollo del espíritu humano? Entendiendo por espíritu humano, pues, yo qué sé, la cultura, ¿no? O el devenir del desarrollo cognitivo humano, ¿no? Sin más. ¿Por qué? Porque estamos pensando el presente para cambiarlo, ¿no? Queremos saber cómo estamos ahora para saber qué es lo que vendrá después.
Si estamos en una etapa de negación, pues ya sabremos que la siguiente etapa es una etapa de negación. Si por el contrario estamos en una etapa de negación, sabemos que vendrá una etapa de resurgimiento de una aceptación de la afirmación y la negación, y viceversa, ¿no? Bien, entonces, en tercer lugar, debemos responder a la pregunta ¿cómo pensar el presente de la filosofía? ¿Vale? O cómo la filosofía nos puede ser de utilidad para pensar el presente, que está íntimamente relacionada con el presupuesto anterior. La filosofía debe comprender el aquí y ahora, para estar a la altura de las situaciones. No tiene que ver con hablar de la actualidad, de la actualidad, porque al final la actualidad es una cosa que se acaba en cada instante, sino que significa o tiene que ver con una tarea, es decir, con lo que estamos haciendo ahora, con el proceso que estamos llevando a cabo, con lo que se está haciendo aquí y ahora, pero dentro de un marco, de un proceso, de un desarrollo más amplio. Bien, en cuarto lugar, habría que reconciliarse con el tiempo, es decir, con la finitud o con la muerte. Significa que la tarea de la filosofía, o de la fenomenología del espíritu en este caso, debe ser capaz de captar la esencia del presente, entendiendo el presente como el camino recorrido por el pensamiento del hombre hasta el presente, ¿no? Por el recorrido del pensamiento. En quinto lugar, la esencia del presente es lo que ha sido pensado junto con lo que es pensable a día de hoy, ¿no? Es la condición necesaria para pensar lo nuevo, para conocer qué es lo que vamos a pensar. Es necesario saber lo que ya se ha pensado y lo que se está pensando. Bien. Me viene ahora a la cabeza, no sé por qué, las palabras de Althusser de que la filosofía es eterna en la medida en que... Eterna en el sentido de que las posiciones filosóficas son siempre las mismas, ¿no? No hay novedades en filosofía desde Platón. Las posiciones que se pueden tener filosóficas con respecto a la realidad están prefiguradas de antemano. Siempre va a haber unas determinadas posiciones, no puede haber una posición nueva. En todo caso, lo que habría sería pues esa pugna de posiciones, esa pugna de lugares comunes que de algún modo se van sucediendo en función del poder que tengan unas sobre otras, ¿no? Bien. En sexto lugar, habría que hablar del respetar el acontecimiento en su desarrollo activo y dinámico. Se trata de comprender el momento presente con una profundidad cada vez mayor. Esto es en lo que consiste la dialéctica, como clave o mecanismo sutil del pensamiento. Y también es la tarea de la experiencia. Es decir, que para pensar el presente necesitamos la dialéctica, y la dialéctica consiste en conocer cuál es el desarrollo activo y dinámico que hay dentro de cada acontecimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Cada situación, cada lugar, en cada momento, en cada cosa, ¿vale? Me viene en la cabeza Aristóteles, obviamente, con el concepto de dynamis, con el concepto de potencia, pero tiene mucho que ver, pero bueno, es como... No es lo que nos atiende, ¿no? Siempre estamos aludiendo a lo que nos atiende y... O sea, siempre estoy aludiendo a cosas que vendrían muy bien hablar de ellas, pero es que si no se pierde el hilo, ¿no? Te vas por las ramas, pero en filosofía es inevitable, porque al final, cuando uno tiene un conocimiento muy erudito de la historia de la filosofía, que no es mi caso, tiende mucho a irse por las ramas, porque claro, hay que hablar de muchas cosas, porque... Claro, cuando tienes muchos elementos filosóficos en la cabeza, pues enseguida puedes establecer ya un rizoma, ¿no? Una raíz que a partir de una misma idea, pues enseguida se va extendiendo diversas posiciones, diversos conceptos, diversas concepciones, etcétera. Entonces, tratar de abordarlo todo es complicado. Más bien, tratar de seguir un cierto orden, ¿no? O tratar de seguir una cierta
rigurosidad, ¿cómo decirlo? Sí, en el orden, en la temática, ¿no? Bien. Entonces, la cuestión es que tenemos que ponernos a la altura del presente y comprender el desarrollo del pensamiento mediante la experiencia, porque la dialéctica es el modo en que el pensamiento sostiene la vida, ¿vale? La dialéctica consiste en la comprensión del desarrollo del concepto, que es lo mismo que el dinamismo de la vida, o, dicho de otro modo, el pensamiento de la vida, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí porque tendremos que hablar de la dialéctica más adelante y ya profundizaremos más en esta cuestión. Bien. De hecho, ahora. La dialéctica, para Hegel, es la esencia del trabajo filosófico. La dialéctica consta de una serie de pasos, una serie de procedimientos, una serie de pautas que nos muestran que hay una intimidad entre el pensamiento y el mundo, ¿no? Sí, solo si hay dialéctica. La dialéctica consiste justamente en ver cómo se interrelacionan o cómo convergen, cómo se dan simultáneamente o cuál es el intríngulis del asunto entre el pensamiento y la vida, el pensamiento y el mundo, ¿no? El hombre y el cosmos. Entonces, los pasos dialécticos son los siguientes. En primer lugar, hay que elegir el problema, fenómeno, cosa u objeto a trabajar, a estudiar o a pensar, ¿vale? Tenemos una situación, un acontecimiento, un problema, un fenómeno, un ser, un ente, una cosa, un objeto, lo que sea, ¿no? Que se quiere pensar. Bien. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es entresacar su esencia. Es decir, conocer qué es lo que se ha dicho o se conoce o se sabe de esa cuestión y qué es lo que se puede llegar a pensar acerca de esa cuestión. Es decir, de algún modo establecer cuáles son sus límites de comprensibilidad del lo ente, por decirlo así académicamente, ¿no? Es decir, básicamente, saber lo que se ha pensado acerca de esa cuestión, por ejemplo, la libertad, es nuestro problema, ¿no? Pues hay que saber cuál es la esencia de la libertad, ¿no? ¿Qué es lo que se ha pensado acerca de la libertad? ¿Cuál es la determinación de la libertad como idea? ¿O en qué consiste la libertad? ¿Y qué es lo que se puede llegar a pensar acerca de ella? ¿Vale? Bien. En tercer lugar, el tercer paso dialéctico consiste en integrar dicha esencia en la historia. Es decir, analizar el desarrollo interpretativo histórico de nuestro objeto de estudio. Es decir, que tenemos que ver ese concepto, esa esencia, en el espesor que nos da la historia. Porque digamos que el tiempo da profundidad a la esencia de las cosas y nos permite verlas de una manera más nítida, de una manera más clara, de una manera más ajustada, por así decirlo, ¿no? Entonces, la cosa es que podemos ver cómo acerca de la libertad, poniendo el ejemplo que ya he citado a priori, de la libertad hoy en día se tiene una concepción, pero hace 20 años pues la idea de libertad era otra, y hace 50 tenías otra, y hace 200 años pues había otra idea de libertad, ¿no? O al menos se vivía de otra manera. Entonces, para comprender esa esencia, lo que necesitamos es recorrer cuáles son los modos de vivir y los modos de pensar de dicho fenómeno a lo largo de toda la historia, para tener una idea mucho más integradora, mucho más total, mucho más absoluta de lo que ese fenómeno, ese problema, que es la libertad en este caso, significa. ¿Vale? Bien. En cuarto lugar, tenemos que hay que comprender su movimiento interno, esto es, su dialéctica. Es decir, si el fenómeno, si la idea, si el problema ha ido variando a lo largo del tiempo, es porque él mismo
ese mismo fenómeno o ese mismo problema ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ha ido revelándose de una manera distinta o interpretándose de una manera distinta. Tenemos que conocer por qué se da ese movimiento dentro de la manera de pensar de dicho fenómeno, sencillamente. ¿Vale? Y en quinto lugar, el último paso dialéctico consiste en decir que el saber acerca de algo consiste en conocer su esencia, que es la verdad más profunda de todo el fenómeno. Una vez ya hemos hecho el recorrido histórico y tenemos un conocimiento de cómo ese fenómeno ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido mutando en la historia humana a través de la vida y a través del pensamiento acerca de la misma, podemos tener una noción de esencia mucho más ajustada a la realidad en la medida en que es absoluta. Ya no es superficial, sino que ha profundizado hasta el fondo, hasta lo posible. Porque tenemos que tener en cuenta que dicho fenómeno, dicha idea, siempre que haya vida, seguirá teniendo una evolución, ¿no? Pero no podemos conocer el futuro. Por lo tanto, ya veremos cómo resuelve este problema Hegel, ¿no? Hostia, que antes sabía mucho más de Hegel, ahora no sé tanto. No sé cómo lo llama Hegel. Utiliza expresiones religiosas cristianas, Hegel. Puede que sea el Pentecostés, creo que anuncia el Pentecostés, pero no estoy seguro, tendría que mirarlo. Bueno, ya lo miraré para el siguiente vídeo. Ya que estamos, lo comento. En Hegel, en el fondo, el corazón de su pensamiento, digamos, el corazón que va latiendo, la sangre que va llenando su sistema filosófico, es el cristianismo, ¿vale? Es el cristianismo. El que está de fondo, por así decirlo, ¿vale? El que está de fondo. Por todo el hecho de la idea abstracta, la idea que se hace carne no consciente de sí misma y cómo la materia va cogiendo conciencia de sí misma. Pero bueno, es que esto ya es otra cuestión, ya se trabajará más adelante, ¿no? Bien. Para acabar, la cuestión de los presupuestos de la filosofía de Hegel. La pregunta siguiente, el octavo y último punto. ¿Qué dirige el camino dialéctico? ¿Cómo y quién lo dirige? ¿Vale? Es decir, la dialéctica intrínseca a todos los fenómenos, a todas las cosas, es decir, cómo dicha idea va transformándose, va interpretándose de distinto modo, es decir, hay una determinación distinta de la idea del problema que tenemos a lo largo de la historia, hay un movimiento. La cuestión es qué es lo que está detrás de dicho movimiento, ¿no? O por qué hay dicha transformación, dicho movimiento, yo qué sé. Sí, mutación, como quieras, ¿no? Bien, muchos sinónimos. Entonces, la respuesta de Hegel es la siguiente. No hay criterios para saberlo. No sabemos dónde vamos a llegar, por lo que no necesitamos ningún mapa ni ninguna orientación. Puesto que no sabemos el final dialéctico, porque no sabemos lo que va a suceder en el futuro, no podemos presuponer cuál es el origen o el sentido o el fundamento último de el movimiento dialéctico, del movimiento del pensamiento, justamente, ¿no? De por qué el pensar se mueve, de por qué hay un progreso, vamos a decirlo muy entre comillas, progreso del pensamiento humano, de por qué hay un progreso del modelo cosmológico aristotélico al modelo cosmológico galileano o moderno, ¿no? Si es que hay un proceso de progreso, de mejor conocimiento o mejor adaptación de nuestro pensamiento a la realidad. Porque es una presuposición. Porque desde qué criterios afirmamos que
el paradigma galileano es mejor o más válido o tiene más verdad que el paradigma aristotélico. Claro, porque a priori todo el mundo diría, no, sí, no, es que tiene razón Newton y Aristóteles se lo inventaba. Y podéis decir, bueno, es que no se sabe. Porque el movimiento dialéctico o el pensamiento todavía no ha dejado de innovar. ¿O es que hay una verdad absoluta? No, porque la verdad absoluta aparece como resultado, ¿no? Como resultado del análisis del proceso. Pero como el proceso no ha acabado, la vida da muchas vueltas, podríamos decir. Bien. Entonces, el pensamiento es inocente. El pensamiento no es culpable de la dialéctica porque nadie dirige a la dialéctica, sino que ella misma se da reglas a sí misma. La verdad es una cuestión que carece de importancia porque es una figura de la conciencia. ¿Vale? Entonces tenemos que la dialéctica es la esencia del trabajo filosófico. Esto ya para finalizar y como resumen, que para comprender la realidad de algo es necesario conocer todo lo pensado, todo lo pensable y el movimiento dialéctico de dicho pensamiento, de lo pensado y de lo pensable, y que existe un isomorfismo, es decir, una igualdad de forma entre la historia, la naturaleza y el pensamiento, que son los tres grandes ámbitos de la filosofía hegeliana. Pensamiento o ideas puras, naturaleza inerte, viva, pero sin conciencia de sí mismo. Inerte no, vamos a decir acognitiva, ¿vale? Pensamiento, que es pura cognición, pero sin materia, pero sin cuerpo, pero sin física. Naturaleza, que sería todo lo vivo, pero que todavía no tiene conciencia de sí mismo, no tiene pensamiento. E historia, que ya justamente es el hombre, que es un cuerpo vivo que tiene conciencia de sí mismo. Es decir, que posee pensamiento. ¿Vale? Estos son los tres, ¿cómo decirlos? Grandes tropos, grandes lugares o grandes etapas del pensamiento humano en Hegel, ¿vale? Y existe cierto isomorfismo entre ellas. Es decir, que el movimiento dialéctico, podríamos decir, atraviesa todas ellas de una misma manera. De hecho, ya veremos cómo el movimiento dialéctico se mueve en tríadas y hay tríadas tanto en el momento del pensamiento como en el momento de la naturaleza como en el momento de la historia. Sí. Y hasta aquí este vídeo que tardo tanto en explicar estas cosas si en realidad he contado página y media. Pero bueno, en fin. Lo dejamos por aquí. A ver si puedo comentar alguna cuestión más. Bueno, obviamente, se pueden comentar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que les convido a continuar con esta introducción a Hegel si les ha gustado. Y nada, un saludo y hasta la próxima.